víctima le enseña 200, 300 fotos de ciudadanos de raza negra. Y ojo, en el condado de Dade, en Miami, un comisario de policía era el que mayores condenas conseguía. ¿Por qué? Porque lograba que identifiquen con fotos a los victimarios. Pero ese comisario de policía además era de raza negra, identificaban a negros. ¿Qué pasaba? Que después con el tiempo y ya con el avance del ADN se llegó a determinar que no era ese sino otro. Por eso el trabajo del proyecto Inocencia. El Código Orgánico Integral de Ecuador permite la valoración de la prueba en el 457, donde se refiere a tener en cuenta legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica. Eso es un tema muy interesante, grado actual de aceptación científica. De manera, el 511 permite incluso la presencia de peritos internacionales. En un tema que está en discusión, puede recurrirse incluso a peritos internacionales. Y el artículo 619 del Código Orgánico Integral Penal me da la razón a lo que yo vengo sosteniendo en 1984. ¿Por qué? Porque dice la imposición de medidas de seguridad siempre que se haya probado la existencia del delito. ¿Sí? Presupuesto para la medida de seguridad y para la pena es que hay un delito. ¿Qué pasa? El inimputable no tiene capacidad de comprender la criminalidad del acto, pero sí comete delito. Consecuentemente, la culpabilidad no forma parte de la estructura del delito. Es un juicio de reproche que es un presupuesto para la imposición de una condena. En este tema, la discusión entre libertad y autodeterminación del sujeto, ese es el kit de la clave. Pienso yo que el avance neurocientífico es formidable. Miren, voy a mencionar lo que está pasando y la discusión en España. Sucede que hay sujetos que están en la cárcel. Llega el momento de cumplimiento de la pena, tienen que ponerlo libre, pero tienen una capacidad de seguir cometiendo delitos, una suerte de temibilidad o peligrosidad. Y hoy se encuentran, bueno, lo ponemos libre, sí, porque cumple la pena, lo ponemos libre, ¿y qué va a pasar? ¿Va a volver a matar? ¿Va a volver a violar? Sí, ¿va a volver a matar o va a volver a violar? Tanto así que en España se está discutiendo. Hoy he visto un trabajo del profesor Miguel Zugaldía Espinal, él es catedrático de la Universidad de Granada, donde dice que se ha actualizado este debate y se está pensando en la posibilidad de aplicar una medida de seguridad post condena. O sea, por la temibilidad se le aplicaría una medida de seguridad. Esto ha sido cuestionado en múltiples momentos. Pero, ¿qué se hace frente a la inseguridad ciudadana? Y voy a recordar algo histórico. Para mí, don Luis Jiménez Azúa es el más importante y más grande penalista del mundo hispanoparlante, en la historia de la humanidad. La tesis doctoral de don Luis Jiménez Azúa se llama Sentencia Indeterminada. Es su tesis doctoral que después se convierte en libro. Quintiliano Saldaña, que fue su maestro y luego magistrado del Tribunal Español, es quien hace el prólogo. Y don Luis Jiménez Azúa, ¿cómo se llama su tesis doctoral y el libro? Sentencia Indeterminada. Precisamente plantea lo que hoy se vuelve a discutir. ¿No será que habrá llegado el momento de pensar en que sí, el riesgo de que siga cometiendo delitos es demasiado alto? Entonces, ¿qué hacemos? Le imponemos una medida de seguridad. Miren, queda, como yo digo, queda inaugurado el partido, hay discusión. Si me preguntan qué pienso yo, es una medida interesante esta medida de seguridad postdelictual. Porque de lo contrario, vamos en otra vía, que se le impongan medidas de seguridad también a los psicópatas, ¿ya? Y no solamente a los psicóticos. Es la única manera como podemos asegurarnos de que no va a volver a matar, porque va a estar, ¿verdad?, recluido. ¿En qué lugar? En el lugar que ustedes quieran, en una cárcel de máxima seguridad. De lo contrario, corremos el riesgo, como pasó con Daniel Camargo, como pasó también con Pedro Alonso López. Quiero ir, en razón del tiempo, reiterándoles mi agradecimiento y someterme estrictamente al tiempo asignado. A todos ustedes, muchísimas gracias por la deferencia y haberme escuchado.
Muchas gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas que plantear por parte del foro. Inicialmente, respecto a la mención que se realizó al doctor César de Lombroso. César de Lombroso, padre de la criminología, en algún momento hizo planteamientos sobre la teoría del criminal nato, ¿no? Este texto que fue publicado en Italia precisamente, y hace una referencia respecto precisamente a que las personas tienen condiciones determinantes en su fisiología, en cuestiones de naturaleza anatómica, que los hace delincuentes. El retorno a la neurociencia será un regreso, profesor, a los criterios de Lombroso. Estaríamos pensando en retornar a los elementos básicos del discurso lombrosoniano en nuestro mundo. Ese es el A, primer planteamiento que tiene. a ver, no necesariamente, le digo por qué. Hay una diferencia abismal entre 1870, más o menos por allí el libro El Lombroso, el criminal nato, y lo que significa hoy el avance neurocientífico. Tanto así, ojo, que una resonancia del cerebro le permite, por ejemplo, saber que un niño puede tener, por ejemplo, cuadros de epilepsia en formación, de que un niño puede tener eh, problemas asociados no solo con dislexia, con el autismo, etcétera. Entonces, puede ser tratado con tiempo. O sea, el avance neurocientífico además se dice que puede determinar en la posibilidad de que haya una predisposición de una conducta criminal, por eso yo hablé de factores predisponentes y los desencadenantes. Por eso dije, es una diferencia abismal porque pues, han pasado una tonelada de años para hacer gráficos. Y hoy el avance neurocientífico permite ver incluso las imágenes y poder contrastar. Recuerde que los alemanes, no es que yo sea partidario, no en absoluto, pero el nacionalsocialismo alemán a los delincuentes irrecuperables le hacía una lobotomía del cerebro. Los dejaba así idiotizados para que anden por ahí regando unas plantitas. Encontraron una manera, le cortaban el lóbulo temporal y lo dejaban ahí inocuizado. Hoy incluso hay depredadores sexuales que están pidiendo, por ejemplo, la castración química, capaz de poder, con determinados medicamentos, entrar al cerebro y producir una suerte de inhibición al impulso sexual. No, lo que pasa es que Lombroso, primero hay que recordar, él no hizo ninguna investigación de campo, él era un médico y su investigación la hacía en las cárceles. Y él hacía autopsias en los cadáveres de personas que estaban allí, en las que encontraba malformaciones de mandíbula, las órbitas occipitales, dilataciones del cráneo, etcétera. Pero él trabajó en un espacio muy reducido que era la cárcel, no era una investigación de campo abierta. Por eso, claro, tiene su mérito, pero eso respondería más bien a una suerte de concepción de una suerte de criminología clínica en sus inicios. ¿No? Entonces, no confundir el trabajo de Lombroso. Yo digo que simbólicamente, dice Charlie Palma, el cadáver insepulto del Lombroso, y Lolita Nillares, el Lombroso viene cabalgando otra vez. Pero es que el avance neurocientífico es formidable. ¿Por qué? Porque nos permite saber con alguna certidumbre, porque puede estar sujeto a discusión. Mire, incluso en Estados Unidos, en los peritajes, hay un tema interesante que nosotros no manejamos. No solo le dicen, bueno, cuál es el fundamento científico, que de alguna manera está en el Código Orgánico Integral Penal. Algo que no tenemos nosotros es que el perito en Estados Unidos tiene que decir cuál es el margen de error de su peritaje. ¿Y por qué? ¿Cuál es el margen de error? No, yo creo que las neurociencias son aporte positivo en el tratamiento debido a aquellas personas que son irrecuperables, porque no solo hay que pensar en la persona que es irrecuperable, hay que pensar en el resto de la sociedad y qué mecanismos de seguridad se le pueden proporcionar. Gracias, profesor. Y tomando lo que usted estaba manifestando precisamente sobre el delincuente recuperable, deberíamos retornar nuevamente a la clasificación de la persona desviada, concepto de desviación de propia la criminología, persona delincuente en el ámbito penal, ¿no? Deberíamos retornar entonces a un criterio de clasificación de la persona desviada o persona delincuente, de forma tal de que podríamos determinar de forma efectiva cuál es el elemento de rehabilitación que requiere esta persona en virtud de las características de lo que nos ha determinado la neurociencia en estos momentos.
A ver, pero quedémonos en el espacio más pequeño y real para esta charla. A ver, el 28% de las personas que están en la cárcel están asociadas a delitos de droga. De eso, el 40% son jóvenes. Y aquí es interesante aprovechar la coyuntura del auditorio. 40% son jóvenes. Y como dice mi amigo Raúl, que luego lo tendremos en la cancha, con toda la cancha Raúl, él dice, bueno, aquí hay un tema. Se le trata a una persona como Raúl es autor de la teoría gnóstica de la pena, dice, yo no sé para qué sirve, pero la pena está ahí. Se le trata a alguien de enseñarle a vivir en libertad, privándolo de la libertad. Dice Raúl, gráficamente, esto es como que él enseñara a alguien a jugar fútbol en un ascensor. No, en la cancha, no en el ascensor. ¿Qué pasa entre la persona joven que tiene recursos, él o el padre? Porque este tema asociado al consumo de drogas es un tema real de nuestra sociedad y de nuestra cárcel. Esos jóvenes que están allí, ¿qué pasa con el joven que es pobre, que no tiene recursos? Pero lamentablemente cae en las redes del consumo de droga. Uno es el consumidor, ¿verdad? Esporádico. Ahora le llaman, no sé si es que van a ver al Pato Donald, al recreativo, no sé qué van a ver en realidad. Pero, más allá de la broma, uno es el consumidor y otro es el dependiente. El dependiente o el adicto, como quieran el término, de acuerdo con el 364 de la Constitución, jamás puede ser criminalizado. Pero están en la cárcel. ¿Por qué están en la cárcel? Mire, las tablas, hay dos tablas. La tabla que permite la pena, en la que yo estoy de acuerdo, no es lo mismo traficar 1 kilo que 1 tonelada. Pero la tabla dice que para estándares de consumo es caballo de Troya, porque nadie va a comprar, ¿verdad? Peor aquí como cuando va a comprar camisa, pague 3 y lleve 4. Un combo, va a la fiesta. Ojo, o está más barato. Es la ley de la oferta y la demanda. Va a comprar droga si está a menor precio para tener suficiente para su abastecimiento de consumo. Entonces, ¿qué ocurre? Primero compra, si tiene más del rango, entonces se queda preso. Por eso es caballo de Troya, debe suprimirse la tabla. Debe ser tratado como lo que es, un inimputable. Pero ¿cuál es la inquietud? Que esa persona que no tiene recursos se convierte en microtraficante. Entonces entramos a la rueda infernal. Tampoco es solución, porque vamos a pelear entonces que salgan libres. Ojo, si se los pone en libertad, ¿qué ocurre? ¿Dejó de ser drogodependiente? No. Usted lo bota otra vez a la jaula de los leones, lo mete, no es que lo bota, lo mete. Y entonces, ahí hay un riesgo incluso ya mayor. No solo es que vaya a robar, vaya a microtraficar, fácilmente se convierte en sicario. Porque sabe que puede ganar más dinero matando. Ya perdió patrones de conducta. Entonces, si usted me dice, ¿qué hay que hacer? Para allí sí funciona el primer proceso de desintoxicación, la deshabituación. Si no, no puede usted pensar en rehabilitación. Sobre la cárcel hay mucho material, pero yo sostengo que ¿cómo incentiva a alguien para que le dé trabajo? Dígale al empresario, oiga, por cada persona que usted le dé trabajo, le vamos a bajar el impuesto a la renta. Cualquiera le va a interesar. Tiene que incentivar, pero por supuesto que sí. ¿Y qué hacer dentro de la cárcel? ¿Cómo se llega a hacer? No tenemos equipos neurocientíficos. Con lo que tenemos, hoy los médicos hacen la medicatura rural, sí. Los psicólogos también, le digo, pregunto a mi hija Leonelita, sus compañeras van a los hospitales psiquiátricos. Los trabajadores sociales también van a la barriada. Bueno, estas 3 futuras profesiones tendrían que prestar trabajo también en la cárcel, pagados por el Estado como les pagan ahora. Alguien dice, es que es peligroso. Tiene que tener espacios pues, donde puedan atenderlo. El primer contacto es trabajador social, luego el psicólogo, luego el médico. Entonces, si usted tiene esta posibilidad, sí puede usted empezar en un proceso de desintoxicación. Mire, un adicto a las drogas o al alcohol no se cura, se rehabilita. Y el que ya tiene conciencia de su proceso de rehabilitación dice, estoy en rehabilitación, estoy en proceso. Entonces, requiere, claro, la terapia es importantísima. Si no, como digo, usted lo vuelve a tirar a la jaula de los leones y ese pobre muchacho posiblemente ya se convirtió o tiene la predisposición de ser sicario. Por eso aprovechaba la coyuntura porque es importantísimo, ¿no? No necesitamos las neurociencias para eso. Buena predisposición y con las herramientas que tenemos trabajar, ¿no? Y de parte de uno de los docentes de nuestra querida facultad tenemos una pregunta.
se habla mucho de la invasividad que existe de las neurociencias en las demás disciplinas científicas. O sea, que hay una invasión. Hoy se habla de neurociencias en el sistema educativo. Se habla de neurociencias en el sistema de administración de empresas. Se habla de neurociencias en el derecho penal. ¿Será que estamos viviendo un proceso de invasividad de parte de las ciencias de la mente, de las ciencias psicológicas a diferentes aspectos, o tiene alguna validez científica que pueda determinar precisamente que era necesaria la intervención de las ciencias a nivel neuronal para poder entender al ser humano y su comportamiento en diferentes ámbitos, profesor? ¿Qué opina usted? A ver, primero, en el ámbito laboral, yo ahí tengo muchas reservas, porque se utilizan los estudios neurocientíficos, por ejemplo, para determinar si un aspirante a trabajador miente o no. Alguien puede mentir porque tiene la necesidad de trabajar, o puede que no. Mire, también se utiliza, porque dice que la sinapsis cerebral tiene determinadas reacciones, incluso se dice que antes de actuar, milésimas de segundo, ya hay la predisposición neuronal. Yo en el tema de las actividades laborales, yo guardo distancia. En el tema de la conducta de los asesinos seriales, mire, el caso del carnicero de Milwaukee. El carnicero de Milwaukee era un caníbal y practicaba la necrofilia. Se comía partes de cadáveres y tenía relaciones sexuales. Yo no sé cómo se puede admitir que tenía capacidad de entender o de querer y que era perfecto imputable. Lo que pasa es que el sistema norteamericano es mágico. A ver, le dice a los expertos, ¿tiene capacidad de imputabilidad o de culpabilidad? Sí tiene, porque están soñando con la pena de muerte. Pero el carnicero de Milwaukee le salió el tiro por la culata porque está condenado de por vida, aunque estaba condenado. Ya lo mataron también al carnicero de Milwaukee, también al estrangulador de Boston ya lo mataron en la cárcel. En el tema de los asesinos en serie, para mí sí es importante el estudio neurocientífico para determinar si hay o no lesiones en el lóbulo temporal o lesiones en la amígdala. ¿Cómo se puede negar que eso sea un descubrimiento muy importante que permita explicar por qué mató, por qué es un violador serial, etcétera? En el tema en el ámbito educativo, ¿pueden prestar ayuda? Sí. ¿Qué pasa en la escuela o en el colegio con niños o jóvenes que tienen conductas violentas? Mire, en el caso del estrangulador de Boston, cuando yo he revisado un poco la historia, el padre era alcohólico. El padre lo pateaba, lo maltrataba, ¿ya? A la hermanita también. Alguna vez el padre borracho los vendió a los dos. Entonces, él fue un niño muy maltratado. ¿Cómo no? Debe servir, por supuesto. Si no quiere poner la etiqueta de neurociencia, pero por lo menos el estudio, el examen psicológico, debe hacérsele para saber por qué este niño es agresivo. Algo está pasando que no es normal. Entonces yo sí creo que allí y hay niños que puede determinarse con un escáner. Lo que pasa es que es demasiado caro. En España veía indicadores, porque sí los pueden hacer, pero cuesta 750 euros la hora de utilización de un escáner. O sea, $1000 la hora. Entonces no, son máquinas difíciles y de costo. Pero es importante, las utilizan también para las conductas violentas de los niños. ¿Para qué? Para encontrar respuesta y poder ayudarlos. Si es que se está a tiempo de poderlos ayudar. Imagínense, el estrangulador de Boston terminó matando 13 personas. Pero nadie se preocupó por averiguar. Y en Ecuador, cuando he hablado del caso de este joven Hermosa, ¿alguna vez alguien se preocupó por algún estudio de personalidad? Nadie. Lo único que pasó es que después siguió matando y un día la policía le dio de baja, dijo que enfrentamiento, legítima defensa, y lo mataron. Entonces yo sí creo que las ciencias deben servir de manera positiva. De manera positiva. Si hay una respuesta mejor, bueno, busquemos esa mejor respuesta, pero para mí, yo admito la importancia que sí tienen los estudios neurocientíficos. Gracias, doctor. Para finalizar, una pregunta de parte del foro de redes sociales. Indica que bajo los conceptos expuestos pregunta si la Fiscalía debe incluir esos experticias al momento de realizar una formulación de cargo, un peritaje donde se determine mediante un informe criminológico de perfilación criminal la valoración del riesgo de reincidencia de la persona. ¿Usted qué opina, doctor? A ver, primero,
A ver, primero es saber si realmente hay profesionales capacitados en esta área como para hacer un perfil. Porque ya por algún lugar apareció una señora que perfiladora criminal que había recibido creo que 20 horas en México, clases intensivas, ya, perfiladora criminal. Por un lado. Por otro lado, también hay centros universitarios que dan diplomas de manera maratónica. Yo conocí un caso de una señora que decía que era psicóloga forense, porque ojo, hay los test de credibilidad CBCA que no son nuevos. En 1950 los utilizaba Alemania y en España había la creencia los niños no mienten. Yo digo, a ver, no es verdad que los niños no mienten ni que mienten siempre. Hay caso y caso. Porque en caso famoso en Estados Unidos, la niña Merian está en el libro de Balteman y Duche, el caso, porque ellos estaban haciendo pasantía en Estados Unidos, los chilenos. Esta niña fue utilizada por la madre, porque el padre tenía un amante, eran ellos migrantes europeos. Se utilizó a la niña para decir que el padre abusó de la niña, ¿ya? Y después se llegó a determinar que no era cierto el abuso, sino que había otros ingredientes que llevaron a que mintiera la madre y manipulara a la niña de unos 8 años, ¿ya? El test de credibilidad CBCA tiene 19 caracteres o 19 contenidos. En España comenzaron a revisarse casos y se dieron cuenta que se había manipulado, utilizado a los niños. Entonces, en España se ha creado ya la psicología forense como formación universitaria. Y los tribunales españoles en estos casos, hubo violación, no hubo abuso, no hubo, nombran 2 peritos. Ojo, un perito no sabe que el otro es perito. Presenta sus informes por separado. Qué interesante. ¿Para qué? Para el tribunal poder resolver. La Fiscalía de Ecuador, he visto un informe donde dijo una persona que decía que era psicólogo, que había hecho el test de credibilidad CBCA y que la víctima no mentía. Pero el test de credibilidad CBCA no estaba incorporado. Entonces, ¿cómo se sabía si el test lo había hecho o no? Porque puede ser un invento, un cuento también. Si hice el test, a ver, déjeme ver el test para revisarlo. Porque en una audiencia de juicio hay que garantizar el derecho a la defensa. ¿Qué formación tiene usted? ¿A dónde hizo sus estudios? ¿Qué ha publicado? Hay que contrastar, pues, qué es lo que dice. ¿Cómo llegó a estas conclusiones? ¿Cuál es el margen de error? ¿Qué técnica utilizó? ¿En qué tiempo entrevistó? Todo eso tiene que responder un perito. Pero que es importante, importantísimo. Ahora, esto que puedan los expertos decirle a usted que esta persona va a tener o no reincidencia es muy complejo. ¿Por qué? Porque la reincidencia, que es la recaída en el delito, ¿verdad? Tiene una serie de factores que tienen que ser considerados. Si esa persona entró por un delito contra la propiedad y luego no tiene trabajo, ¿qué es lo más fácil? Que vuelva a cometer un delito contra la propiedad. Y en escalada después, no, aquí gano poco, mejor trafica con droga, o mejor asalta un banco, o mejor mata a alguien. Entonces, mientras no haya nada en la cárcel, que es la durísima realidad, esto de hablar de rehabilitación sigue siendo una quimera. Pero que es importante, sí, y que se lo pueda hacer, sí. Completo la idea, denle trabajo. A ver, hay que hacer convenios con los ministerios que no les cuesta nada, de agricultura. La cárcel de Guayaquil tiene hectáreas sin utilizarse. Que se hagan sembríos para autoabastecer incluso a la propia penitenciaría y los internos ganen algo. Ministerio de Educación, que les enseñe a leer y a escribir, que les permita armar pupitres, hacer cuadernos, lápices. Ministerio de Defensa, para concluir, y de Policía, le permitan hacer los uniformes, confeccionar uniformes dentro de la cárcel. Eso es posible, pero claro que es posible. Entonces, si no se implementan todas estas medidas, es una quimera estar hablando de una eventual rehabilitación. Esa es la idea. Le agradecemos nuevamente, profesor Serrano Pasquel, por su ponencia el día de hoy y por haber respondido las preguntas. Nos encontramos